Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independiente al horario que estés viendo este video. Me presento, yo soy Derlis Acosta, un graduado de Nippon Flex, perteneciente al grupo Delta Team. Bueno, hoy me toca a mí la tarea de hablar un poco sobre cómo vender un kit bienestar de manera sencilla, sin muchas complicaciones, ¿verdad? Atendiendo a que cada vez nuestra empresa está creciendo más, cada vez están viniendo más personas. Bueno, yo quiero entregar un mecanismo que nosotros hemos descubierto junto con nuestros líderes en este tiempo que tenemos dentro de Nippon Flex, de cómo hacerlo de manera sencilla, sin tanto tecnicismo, sin tantas complicaciones y fácil de entender también para los prospectos a los que estamos visitando, ¿verdad? Bueno, cabe resaltar y decir que todo inicia por la construcción de un mapa mental. Un mapa mental es como un recordatorio que tenemos en la memoria, como un copiatín que tenemos acá en la cabeza, porque ocurre de que el cerebro por naturaleza se divaga constantemente y mucho, y nos pasa a todos, independientemente a que estemos iniciando en el negocio o que tengamos ya muchos años, nos pasa a todos porque la naturaleza de nuestro cerebro es eso, de perder el hilo de la conversación, es muy normal y natural. Entonces es muy importante empezar construyendo este mapa mental, que cómo lo hacemos, ¿verdad? Hay personas que deben de memorizar, hay otras que deben entender para aprender. Bueno, en mi caso particularmente lo hice aprendiendo, entendiendo y luego memorizando. Yo siempre recomiendo en los entrenamientos que hacemos de que escriban, porque dice que el que escribe aprende dos veces. Entonces es muy importante escribir estructuradamente esta presentación. Nuestra presentación tiene que tener un inicio, un medio y un fin para que sea entendible, tenga sentido y por sobre todo hablemos sobre una presentación que contenga cierta seguridad a la hora de presentar. Bueno, antes de iniciar la estructura de presentación para la venta del kit bienestar, recordemos que el kit bienestar está conformado por 3 productos, una plantilla que trabaja en la parte inferior del cuerpo, el brazalete que trabaja en la parte superior del cuerpo y el tratamiento de agua que trabaja en la parte interna del cuerpo. La estructura está conformada por 3 pilares, pero antes de desarrollar la presentación y hablarles sobre los 3 pilares que nos llevan a una presentación ordenada a la hora de vender, es muy importante que podamos estrechar un lazo, un vínculo con el prospecto a quien le estamos presentando los productos. Yo le llamo un puente emocional, que es conocido como romper el hielo. Hay técnicas como el rapport, el form y otras más que son muy útiles para tender este lazo o puente emocional con el prospecto, que muchas veces es hablar de algunas cosas que no tienen que ver con el caso, y vamos, como digo y repito bastante, romper el hielo con las personas. Una vez que logramos tender este puente emocional y logramos conectar con el prospecto, iniciamos la presentación. Como decía anteriormente, son 3 pilares principales y fundamentales que los divido de esta manera. El primer pilar serían los problemas, el segundo pilar, consecuencias, y el tercer pilar, la solución. Así está estructurado este mapa mental. En el primer pilar, cuando hablamos sobre los problemas, estamos hablando sobre el estilo moderno de vida que las personas hoy en día están llevando, que ahí es en el punto donde inicia el proceso de la presentación, que es más bien una concientización. Lo que nosotros buscamos en este punto es que las personas logren entender la gravedad del estilo que están llevando adelante. Número uno de los factores que afectan el estilo moderno de las personas es el aire. El aire que respiramos ya no es 100% puro. 25% del oxígeno que respiramos va al cerebro, se estaciona en ese lugar en forma de toxinas. Eso es lo que tenemos en ese lugar. Segundo factor que afecta al funcionamiento del cuerpo son los alimentos. Consumimos muchos alimentos ultraprocesados, procesados. Inclusive las personas que buscan cuidarse con su alimentación consumen frutas, verduras,
cuyos procesos de cosechas son acelerados, pollos que están hormonados, carne roja también hormonada o genéticamente modificada. Tercer factor que afecta sería la mala calidad del agua o la nula cantidad de ella. Las personas, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, consumen muy poca cantidad de agua, ni siquiera llegan a la cantidad mínima que el cuerpo necesita, y para peor, la mala calidad de la misma. El 80% de las personas consumen aguas embotelladas. Esas aguas embotelladas vienen transportadas en plásticos que al calentarse en su transportación generan virus, bacterias, entre ellas uno de tipo BPA o bisfenol tipo A, que es súper cancerígeno para el cuerpo. Cuarto factor es la mala calidad del sueño. Es muy común que las personas tengan trastornos de sueño. Generalmente cuando llegamos a las casas de los prospectos, las personas creen de que solamente una persona que tiene insomnio es aquella que tiene estos trastornos de sueño, pero no saben de que también las personas a las que les cuesta relajarse para dormir, las personas que se levantan varias veces a la madrugada para ir a orinar, o las personas que se levantan más cansadas de lo que fueron a dormir, o aquellas personas que se levantan con la sensación de que durmieron 6, 7, 8, 9, 10 horas, pero con esa sensación de que su cerebro estuvo activo durante toda la noche. Es muy común y estos son trastornos de sueño. Y quinto factor, que también es muy conocido por la gran mayoría de las personas, pero no saben la gravedad de esto, y es nuestro deber como especialistas al llegar a la casa de estos prospectos hacerles notar de la gravedad de este quinto factor, que es la contaminación electromagnética. Toda la radiación estática que emite el celular, el Wi-Fi, TV LED, notebooks, computadoras, luces LED, etcétera, toda esa energía artificial, que yo la llamo para utilizar términos sencillos, se estaciona en el cerebro y sobrecarga el sistema nervioso central, haciendo que esa sobrecarga se convierta en un problema que es muy común para la gran mayoría de las personas en el mundo, que es el estrés. El estrés es el causante principal de todas las enfermedades conocidas. Ahí es esa sobrecarga en el sistema nervioso central, que es el estrés, es de donde parten todas las enfermedades más comunes que tienen las personas. Entonces, repasando, primer pilar, problemas, 5 factores principales: el aire contaminado que respiramos, la alimentación ultraprocesada, la mala calidad del sueño, la mala calidad del agua y la contaminación electromagnética. Entonces, el primer pilar dividimos en 5 factores fundamentales. Luego vamos al segundo pilar, que son las consecuencias. Seguimos con la concientización. En el segundo pilar, nosotros hacemos notar a los prospectos de que si ellos continúan con ese estilo moderno de vida, indefectiblemente, tarde o temprano, las enfermedades van a tocar la puerta de sus casas y sí o sí van a terminar en algún problema de salud, ¿verdad? Y muchas veces nuestro deber como especialistas es hacerle notar a las personas la gravedad de esto. Y muchas veces digo esto que es un poco impopular, pero nuestra misión en ese punto es generar temor o miedo del prospecto de que si él continúa con el mismo estilo de vida, le va a ir mal. Pero no es una cuestión de generar temor o miedo con mentiras, sino que nosotros estamos sencillamente contando la verdad y la realidad a la que va a llegar la persona indefectiblemente. Luego de mencionar en el segundo pilar algunas enfermedades comunes como la diabetes, hipertensión, migrañas, etc. Ahí es muy importante que para que la presentación sea lo más direccionada posible en la previa
yo esté haciendo algunas consultas y preguntas sobre las necesidades, las dolencias o enfermedades de los prospectos a los que yo estoy visitando en ese momento, para que a la hora que yo llegue a las consecuencias, yo direccione específicamente sobre las enfermedades que existen en ese hogar. Una vez que desarrollé el segundo pilar y hablé de las enfermedades, es muy importante de que si yo voy a hablar de alguna enfermedad, yo tenga un conocimiento básico de las razones por las que se inician ese tipo de enfermedades y cuáles son los síntomas y causas. Por más de que yo no desarrolle completamente, yo tengo que tener ese conocimiento, porque puede pasar de que el prospecto pueda hacer alguna pregunta al respecto y yo tengo que estar preparado. Es muy importante este punto. Y luego vamos al tercer punto del mapa mental, que es la solución. En la solución yo voy a hablar un poco sobre las tecnologías que sabemos cuáles son, el Fear Power, el Ion Balls y los magnetos. Voy a explicar un poco de los beneficios de cada una de ellas. El Fear Power, que tiene la capacidad de estimular las enzimas del cuerpo para la creación de la vitamina D. O sea, simula el contacto con los rayos infrarrojos del sol. Y acá siempre mencionar de que los rayos infrarrojos del sol son los del amanecer, esos rayos rojizos del amanecer y del atardecer, que son esos los beneficiosos para el cuerpo, y son esos rayos los que estimulan el cuerpo y el cuerpo crea la vitamina D. Acá también yo recomiendo siempre ser muy claro con relación a esto. Nuestras tecnologías bajo ningún punto de vista curan o sanan ninguna enfermedad. Es el cuerpo el que tiene esa capacidad. Nuestras tecnologías lo que hacen es estimular, darle las condiciones adecuadas para que el cuerpo haga esa autosanación. Pero siempre tiene que ir acompañado de un estilo de vida saludable. También es muy importante siempre mencionar de que nuestras tecnologías no son mágicas, no es que lleva una vida completamente desordenada en cuanto a la alimentación, consumo de agua nula o muy poca cantidad, ¿verdad? Es importante de que yo explique de que nuestras tecnologías son un complemento a un estilo de vida saludable que las personas deben llevar a cabo, ¿verdad? Luego, en la segundo beneficio del Fear Power, las tecnologías tienen montones de beneficios, pero con que nosotros hablemos una, dos o tres de cada una de ellas es más que suficiente para que se entienda. Decía, el Fear Power tiene la capacidad de la estimulación para la creación de la vitamina D. Otro beneficio que yo siempre recomiendo mencionar, porque muchas personas tienen problemas con la presión o la hipertensión, es que nuestras tecnologías, a través de su poder vibracional, porque nuestras tecnologías tienen nanovibraciones, tienen 30 billones de nanovibraciones por segundo, que tiene la capacidad de estimular entre 4 a 16 micrones. Esa es la intensidad de vibración que tiene, y con esa vibración, el segundo beneficio que estaba mencionando es la regulación de la presión arterial. ¿Cómo es que a través del poder vibracional regula la presión arterial? Es sencillo. Imaginen una arteria de esta forma, donde están impregnadas en una de las paredes grasas o triglicéridos que están impregnadas a causa de la mala alimentación, la acidificación o consumo de exceso de medicamentos. Ese cúmulo de grasa en ese lugar hace de que no pase la sangre de manera natural. Entonces lo que hace es alterar la presión y sube la presión de las personas. Por eso es que personas, cuando tienen ese problema, van a consultar a los médicos y le recetan medicamentos para la presión, como el enalapril, losartán y otros montones más que hay, que lo que hacen es dilatar esas arterias y abren un poco más para que la sangre pueda pasar normalmente, pero no tienen la capacidad
de eliminar esa grasa que está en las paredes de la arteria, que son los causantes de la variación de la presión arterial. Entonces, nuestra tecnología con esa vibración rompe esas grasas y hace que se fluidifique de vuelta en ese lugar y la sangre pueda correr tranquilamente de manera natural. Entonces, nuestras tecnologías van a la causa del problema y no así a los síntomas. El tercer beneficio que siempre creo importante mencionar es que con ese poder de vibración también tiene la capacidad de romper las retenciones de líquido. La retención de líquido es un problema muy común en las personas. La retención de líquido son pequeñas burbujas o clúster o macromoléculas que están dentro del torrente sanguíneo que impiden el correcto paso de la sangre por todo el torrente sanguíneo. Es como que son pequeñas burbujas, como decía, que no deben estar en este lugar, tienen que estar afuera, porque dentro de esas burbujas hay toxinas. Las toxinas tienen que estar liberadas del cuerpo a través de la orina, las heces y el sudor. Pero ¿qué pasa con una persona que no consume agua en cantidad ni de calidad? Una persona que no se cuida en la alimentación, constantemente consume medicamentos, y le sumamos que es una persona sedentaria, que no hace ejercicio físico, que generalmente esto es muy común en nuestro país. Entonces, nuestro Fear Power, con su poder de vibración, hace que se rompan esa retención de líquido y se fluidifique el torrente sanguíneo y vuelva a la normalidad. Pero de vuelta, siempre repito esto y es muy importante que tomen nota de esto. Es clave que mencionemos a los prospectos de que nuestras tecnologías son un complemento a un estilo de vida saludable. No reemplaza el tomar agua de calidad o en cantidad o en alimentación o hacer ejercicio físico. Nuestro brazalete no puede hacer ejercicio físico por nosotros o por esas personas. Entonces es importante siempre tener en cuenta eso y mencionar, porque de esta manera también evitamos reclamos posteriores sin sentido, como que nos dicen: che, no anda lo que viniste, me vendiste, me estafaste, acá este brazalete, esta agua. Pero la persona desayuna todos los días 3, 4 empanadas, toma Coca-Cola 3, 4 litros todos los días, no hace ejercicio físico. Entonces evitamos ese tipo de reclamos sin sentido, porque no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces ahí pasamos a la segunda y la tercera tecnología. Hablamos de la magnetoterapia. La magnetoterapia simula el contacto con la Tierra porque tiene el parecido al campo magnético que tenemos en la Tierra. Recordemos de que nuestro cuerpo es 99,9% de energía eléctrica. Tenemos energía positiva y negativa. También es importante acá entender la diferencia de uno y otro tipo de energía que hay dentro del cuerpo. La energía positiva es la emitida por todos los artefactos que mencioné anteriormente: celular, wifi, toda la energía eléctrica artificial, por decirlo así. Y la energía negativa, que son los electrones o energía natural, me gusta mencionar, ¿verdad?, para hacerlo sencillo de entender, la encontramos en la naturaleza, en los 4 elementos. Entonces la magnetoterapia o los imanes tienen ese campo magnético de la Tierra que tiene la capacidad de descargar el sistema nervioso central. Les decía, el sistema nervioso central es donde se acumula el exceso de energía eléctrica, por decirlo así, y el cuerpo no tiene la capacidad de descargarlo, de descargar ese exceso de energía de manera automática. Debe ser descargado por las personas de manera natural. ¿Y cómo se realiza esa descarga? Pisando la tierra descalzo. Pisando la tierra descalzo se descarga a través de la planta de los pies, que tienen 4.000 terminaciones nerviosas, 7.000 terminaciones nerviosas, 4.000 de ellas conectadas directamente al sistema nervioso central, y así se descarga. Ahora, ¿dónde está el problema de las personas? Que hay un sector de personas que saben esto y no lo hacen porque no tienen tiempo, porque no tienen ganas, y hay otro sector que saben y tampoco lo hacen por las mismas razones.
Entonces ahí es donde entran nuestras tecnologías a ser una solución a los conflictos o a los problemas que están teniendo las personas. La tercera tecnología es el Lion Ball, ¿verdad? Que hace el trabajo de oxigenar las células de la sangre, dándole oxígeno, ya que sabemos de que las células están compuestas por energía, que es la glucosa, 50% glucosa y 50% oxígeno. Entonces, combinadas las tres tecnologías, más combinadas en el kit bienestar, acá es muy importante también mencionar de que para iniciar la terapia de recuperación del cuerpo, de dolencia, enfermedades de las personas, es fundamental que la persona acceda a un kit bienestar, que no acceda por separado a productos, porque la idea es brindarle al cuerpo un 100% de sanación. Entonces, eso solamente puede ocurrir si la persona accede al kit bienestar, ya que en las plantillas trabaja, como decía, en la parte inferior del cuerpo, el brazalete en la parte superior y el agua en la parte interna. Solo de esta manera, solo con un kit, la persona tiene un 100% de efectividad de nuestras tecnologías. Y ahí entramos ya ahí hicimos las presentaciones, inicio, medio y fin, repasamos problemas, consecuencias y soluciones, que fue esta última parte donde yo expliqué las tecnologías, expliqué el kit bienestar, y luego vamos ya al cierre de ventas, ¿verdad? Donde tenemos varias técnicas para hacer un cierre efectivo, hay técnicas para cerrar al contado, ¿verdad? Pero es muy importante que la presentación haya sido hecha de manera ordenada, sencilla, sin complicarnos demasiado, tampoco sin alargar demasiado. No es necesario hacer una presentación de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas para cerrar un kit bienestar. Yo por experiencia he cerrado en 20, 30 minutos un kit bienestar, ¿verdad? Porque muchas veces lo que más impacto tiene, más allá de toda esta aplicación que yo hice, es, por ejemplo, la prueba de equilibrio. La prueba de equilibrio es donde las personas se quedan estupefactos, no entienden qué pasó, piden explicaciones, como así, haceme otra vez, ¿verdad? Y hay distintas formas de hacer pruebas de equilibrio. Entonces es muy importante entender de que, si bien es cierto, yo acabé de darles una presentación racional, una presentación con ciertos tecnicismos y ciertas explicaciones básicas, las personas compran por emoción. La venta de nuestros productos son 100% emocional. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de, a través de nuestra presentación, causar la suficiente emoción para que las personas al final de nuestra presentación decidan invertir en nuestras tecnologías y de qué manera hacerlo. Como decía, al final ya es hacer la negociación, dar las posibilidades que tienen las personas de acceder al kit. Yo, una de las técnicas que siempre utilizo a la hora de cerrar es la ley del silencio, que dice que el primero que habla pierde. Entonces, cuando yo hice toda la presentación, le pregunto a la persona si se entendió mi explicación, si tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera consultar. Generalmente, por lo general, las personas todas te dicen sí, entendí, aunque muchas veces tal vez no entendió ni un cuarto de lo que le dijiste, pero generalmente las personas no quieren hacer preguntas. Entonces van a la pregunta del millón: ¿cuánto cuesta? ¿Verdad? Ahí yo utilizo un comentario, ¿verdad? Que lo aprendí de mi padre empresarial, que es de que, bueno, ya conversamos de lo más importante, que es tu salud. Ahora vamos a hablar de lo secundario, de lo menos importante, que es el precio. Entonces yo de esa manera estoy forzando ahí un cierre, amarre, haciendo ese comentario que, aunque ustedes crean que no hace diferencia, en realidad hay veces que juega un papel importante, ¿verdad? Entonces yo saco, dependiendo, si ya que estamos hablando de un kit bienestar, yo saco mi celular, saco la calculadora, pongo el precio del kit, hago el cambio en guaraníes y le muestro.
Cuando me preguntó, ¿cuánto es el precio? Le digo, señor, bueno, la plantilla cuesta $71, el brazalete tanto, el squeeze tanto. En total es esto. Esto es el precio al contado. Y me quedo mirándole fijamente a la cara con el celular al lado mío con el precio y me callo. Ahí generalmente hay un silencio incómodo, hay muchas veces que el monitor también quiere hacer ahí un comentario. Es muy importante que esto se practique antes de cada cita, se entrene antes de cada cita, se hable con el monitor sobre lo que nosotros vamos a hacer, porque nosotros somos un equipo. Entonces tiene que ser entrenado esto antes. Cuando yo le paso el precio y me callo, como digo, hay ese silencio incómodo y la persona se queda pensando ahí, ¿verdad? Un ratito. Y generalmente me dicen, pero ¿y solo se puede comprar al contado? Y ahí yo hago un comentario, mire señor, nosotros en realidad vendemos solamente al contado, pero dada la confianza de que acá la persona me trajo junto a usted, yo puedo hacer una excepción esta vez por usted y puedo mantenerle el precio contado y hacerle en 2 pagos. De vuelta voy al silencio. Generalmente ahí hay algunos prospectos que aceptan eso y hay otros que te dicen, no, pero me va a forzar. Bueno, dado el caso, yo puedo hacerle en 3 pagos, pero va a tener un pequeño incremento. Le calculo ahí, le paso y generalmente ahí ya cerramos y nada, se firmó, se cerró todo y listo. Entonces, básicamente estos son los tips que yo puedo dar de cómo vender de una manera sencilla, sin muchas complicaciones, un kit bienestar. Esto se aplica también para vender un brazalete, vender un squeeze o vender otro producto, pero la idea es de que dejemos un kit bienestar en cada hogar, por lo menos para que esa persona de ese hogar pueda recibir el 100% de los beneficios de nuestra tecnología. Así es que espero que haya sido de mucha ayuda. Lo hice de corazón, dando un poco de lo que recibí también de nuestros líderes y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.